Vamos a ver qué factores afectan la solubilidad y semejante disuelve semejante. Pero antes de entrar a la práctica es necesario tener claro los siguientes conceptos. Conceptos claves. Disoluciones. Es una mezcla homogénea que se produce a partir de la combinación de solutos y un solvente. No se constituye una reacción química. Soluto. Es una sustancia que se disuelve en una solución. Existen clases de soluto como soluto electrolítico, soluto no electrolítico, soluto gaseoso, soluto líquido y soluto sólido. En esta práctica se trabajará únicamente con solutos sólidos. Solvente, sustancia que tiene la capacidad de reorganizar la estructura química de otra sustancia e incorporarla a sí misma. Suele clasificarse según su constante dieléctrica, siendo polares o apolares. Solubilidad, concentración máxima de una sustancia para poder disolverse. Esta tiene una serie de reglas y generalidades, pero haremos mención de las mismas hasta más adelante. Último concepto a destacar por el momento son los tipos de disolución, ya que a lo largo de este laboratorio podremos encontrarnos manejando soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Teniendo los conceptos claros, nótese que para trabajar en el laboratorio tengo puesto todo el equipo de seguridad: mascarilla, gorrito, bata de laboratorio, zapatos cerrados y lentes de protección. Empezaremos con la práctica de las variables que influyen en la solubilidad. Primero, seleccionamos 5 tubos de ensayo de vidrio resistente al calor preferiblemente. Rotulamos cada uno de ellos con sus respectivas variables: tiempo, tamaño de partícula, la presencia de barreras, agitación y por último la variable de temperatura. Empezamos con las disoluciones. Primero vamos a verter nuestro disolvente, en este caso el agua, ya que para realizar una disolución siempre debe verterse primero el disolvente y posteriormente el soluto. Esta pipeta de aquí está calibrada para 9 mililitros. ¿Cómo usarla? Primero, succionar el disolvente hasta llenar la caleta. Segundo, descargar el disolvente en nuestros tubos de ensayo, para luego tapar el tubo adecuadamente y colocarlos en la escalera para tubos de ensayo. Así, este proceso lo repetimos con cada muestra de disolvente. En este momento, la pipeta de aquí ya no nos es útil. Ponemos fuera de nuestro espacio de trabajo aquello que ya no es de utilidad y ahora vamos a ensayar. Según la metodología trabajada en la comprobación de las variables que influyen en la solubilidad, actualmente ya hemos desarrollado 4 de los primeros pasos del diagrama de flujo, por lo que ahora continuaremos ensayando con la primer variable siguiendo la estructura de nuestro diagrama. Se introduce una cucharadita de soluto en el tubo rotulado con la variable tiempo. Para esto primero colocamos un pequeño embudo en la boquilla del tubo de ensayo, ya que nos facilita el proceso de verter el soluto en el solvente. Colocado el embudo, medimos una muestra de soluto del tamaño de una cucharadita, tal como se hace en un pastel. La medida debe ser al ras. Ya asegurado lo anterior, lo vertimos en nuestro tubo de ensayo. El siguiente paso en nuestra metodología es tapar el tubo de ensayo. Quitamos el embudo y cerramos. Continuamos, cronometrizamos. Ahora solo queda dejar reposar la mezcla, por lo que prosigue con el siguiente factor de la solubilidad a evaluar. Continuaremos ensayando con la segunda variable, la variable de agitación. Según la estructura de nuestro diagrama, se introduce una cucharadita de soluto en el tubo rotulado con el factor agitación. Se repite el procedimiento inicial, colocamos el embudo y medimos una cucharadita de soluto al ras. Cuidando de verter la misma cantidad de soluto que en el tubo anterior, ya que el objetivo es que todos los tubos tengan una medida estándar, siendo que en las mismas condiciones podamos ver la influencia de las distintas variables. Procedemos con el orden de nuestro diagrama, cerrando el tubo con su tapadera para luego posicionarlo en el agitador Vortex. Cuando este proceso comience, también se empieza a cronometrar. Así pues, tomamos el agitador Vortex y lo conectamos. Este de aquí es el agitador Vortex.
Es importante que mientras el tubo de ensayo toca el centro del agitador, sostengamos con la otra mano dicho instrumento, ya que de lo contrario el agitador se moverá también. Sosteniéndolo, solucionamos dicho problema. Seguimos agitando y tomando pausas para llevar el control del proceso de disolución. Y si el soluto no estaba lo suficientemente disuelto en la sustancia, volvíamos a agitar, repetimos hasta conseguir el resultado deseado, tapamos el tubo de ensayo y detenemos el cronómetro. Finalizado este punto de la práctica de laboratorio, se prosigue con el siguiente factor de la solubilidad a evaluar. Continuaremos ensayando con la tercera variable, la variable del tamaño de partícula. Según la estructura de nuestro diagrama, se introduce una cucharadita del soluto en una cápsula de porcelana. Nuevamente tomamos una cucharadita al ras, priorizando que sea igual a las anteriores. A diferencia de las pruebas hechas previamente, el embudo no es necesario debido al tamaño de la boca del recipiente. Siguiendo el diagrama de flujo, hecho este paso, molemos el soluto. Esta de aquí es la cápsula o crisol de porcelana, mientras que este de aquí es el pistilo de porcelana. Para moler necesitamos contraponer el pistilo con el soluto, que está en el crisol. Nuestra muñeca debe realizar este movimiento. El agarre correcto también cumple un rol importante. Al terminar, se puede notar el antes y el después. Ahora pasamos a introducir el soluto molido en el tubo rotulado con la variable tamaño de partícula. En este caso, si utilizamos la ayuda del embudo, a diferencia de los casos anteriores, ahora que nuestro soluto es más pequeño, la posibilidad de que se adhiera a las paredes nos obliga a moverlo. Y habiendo pasado todo el soluto al tubo de ensayo, se procede a taparlo, para luego dejarlo reposar mientras es cronometrado. Por el momento dejaremos de lado el proceso anterior y continuaremos ensayando con la cuarta variable, la variable presencia de barreras. Siguiendo la estructura de nuestro diagrama, debemos doblar un trozo de papel filtro a modo de bolsa. Con ayuda de unas tijeras realizamos un corte en el papel filtro para poder hacerlo del tamaño apropiado. Con unas tijeras realizamos algunos cortes al papel filtro con el fin de hacer un rectángulo. Ahora que tenemos la tira de papel filtro, doblamos y finalmente sellamos uno de los dos extremos. Guiados del diagrama de nuestra metodología, vertemos una cucharadita del soluto en el sobrecito de papel filtro y sellamos el otro extremo, para después introducir el papel filtro en el tubo rotulado con el nombre de presencia de barreras. De nuevo usamos el embudo para poder verter la cucharadita de azúcar. Ya introducido, solamente nos queda cerrar el tubo de ensayo con su respectiva tapadera y cronometrar mientras lo dejamos reposar. Debido a la diferencia de tamaño, terminamos por apoyarnos con la parte delgada de la cuchara. Cortamos el exceso de papel filtro para luego poder cerrar el tubo de ensayo. Cronometramos y luego dejamos reposar en la gradilla. Ya habiendo ensayado con los factores anteriores, llegamos a la última variable a evaluar dentro de nuestro diagrama de flujo, la variable de temperatura. Para optimizar el tiempo de la práctica, se conectó y precalentó el plato térmico del laboratorio, esto durante el ensayo de la variable presencia de barreras. Según la metodología planificada, debemos verter 60 mililitros de agua en un beaker, para luego precalentarlo en la parrilla del laboratorio. Para llenar el beaker vamos a apoyarnos de una pipeta y una vez que llega a los 60 mililitros lo llevamos al plato térmico previamente calentado. El siguiente paso es introducir una cucharadita del soluto en el tubo rotulado con la variable de temperatura y luego cerrarlo. Destapamos el
tubo de ensayo para posteriormente colocar el embudo en la boquilla y verter el soluto. Ahora sujetamos el tubo con las pinzas de laboratorio para introducirlo en el beaker con agua caliente. También debemos cronometrar este proceso. Durante el traslado del tubo, nuestra mano permaneció abajo para protegerlo de cualquier caída. Según el procedimiento de la práctica comprobación de las variables que influyen en la solubilidad, ya hemos llegado casi al final de la misma. Solamente queda esperar a que cada soluto evaluado se diluya para así detener el cronómetro y anotar los resultados. Hemos ensayado con 5 variables. Variable tiempo. Tomó 49 minutos con 50 segundos para que el azúcar se disolviera parcialmente en el agua. Lo que también interfirió fue que nuestra solución estaba sobresaturada. Siguiente variable, resultados de la variable agitación. Tomó 1 minuto con 9 segundos para lograr la disolución. Esto es debido a la cantidad de soluto a comparación de la de solvente. La explicación es que las moléculas son obligadas a separarse y chocar entre sí, lo cual acelera la homogenización de la mezcla. Siguiente variable, resultados de la variable del tamaño de partícula. Tomó 40 minutos con 8 segundos a que se disolviera la mayor parte del soluto. A comparación del resto, esta fue la de mayor cercanía a una disolución completa. Siguiente variable, resultados de las variables de presencia de barreras. Tomó 37 minutos a que tan solo un poco de soluto lograra pasar la barrera. Esta fue la que menor solubilidad mostró, ya que la barrera no permitía el libre contacto con las partículas. Siguiente variable, resultados de la variable de temperatura. Tomó 16 minutos 17 segundos a que lograra diluirse, sin embargo la sobresaturación del soluto no permitió una disolución completa. Fin de la primera práctica. Continuaremos con la siguiente prueba de laboratorio, la práctica de semejante disuelve semejante. La dividiremos en 2 partes. La primera está representada por el diagrama de flujo de color morado y la segunda está en el diagrama de color naranja. Primero trabajaremos con la comprobación de la solubilidad de un soluto. En esta probaremos la solubilidad de la parafina en solventes diferentes, por lo que seleccionamos 3 beakers y tanto tubos de ensayo como beakers con el nombre del solvente que han de contener. Ahora vertemos 20 mililitros de uno de los solventes en un beaker, para luego introducir 3 mililitros a su respectivo tubo de ensayo con la ayuda de una pipeta. Este proceso se repite con las otras sustancias. Tomamos uno de los beakers y vertimos el agua en este, luego en los otros beakers. Vaciamos el etanol y el aceite mineral respectivamente. Hecho esto, podemos transportar las sustancias a los tubos de ensayo. Esta es una pipeta de volumen variable. Está calibrada para succionar 1 mililitro por carga, por lo que tenemos que descargar 3 veces en cada tubo de ensayo. ¿Cómo usarla? Primero, se presiona el botón de la parte superior de la pipeta. Segundo, ya posicionada en el solvente, se suelta el botón lentamente, esto para generar la succión de la sustancia. Y tercero, se presiona el botón por segunda vez para descargar el solvente. Durante este cambio entre solventes con la pipeta es importante limpiarla para no contaminar una sustancia con otra. Además, en la descarga del aceite se debe tener más cuidado debido a su naturaleza espesa. Ya habiendo llenado cada tubo de ensayo con la medida deseada, podemos repasar el siguiente paso del diagrama, raspar parafina, ya que este paso también fue realizado con anterioridad para ahorrar tiempo de laboratorio. Procedemos a tomar unas virutas de parafina con las pinzas, insertándolas en cada tubo de ensayo. No es necesario el uso del embudo en este caso, ya que nuestro soluto no es ni tan pequeño ni tan vasto como fue el azúcar. Por lo tanto, no hay mucho riesgo de regarlo o desperdiciarlo.
Véase que vamos agregando de bolita de parafina en bolita de parafina para propiciar una buena disolución. Lo siguiente en nuestra metodología es tapar el tubo de ensayo, posicionarlo en el agitador Vortex, agitarlo por 10 segundos, observar el compuesto y anotar los resultados. Esto se hace con cada sustancia. Una vez tapados todos los tubos de ensayo, vortexeamos cada uno por 10 segundos. Hemos ensayado con los solventes diferentes y un soluto. Resultados obtenidos con el solvente agua. El agua no logró disolver la parafina, es decir, que no logró una disolución. Pero, ¿por qué? Pues necesitamos algunos conceptos clave para entenderlo. Concepto clave: miscibilidad. Habilidad de dos o más sustancias para mezclarse de forma completa, dando resultado una solución homogénea. Deben de ser capaces de hacerlo en todo tipo de proporción y concentración. Es más frecuente en líquidos. Líquidos miscibles. Líquidos que poseen polaridades similares cuya mezcla da resultado a una solución homogénea miscible. Líquidos inmiscibles. Líquidos que poseen diferentes polaridades cuya mezcla da resultado a una solución heterogénea inmiscible, es decir, que después de mezclar dichos líquidos, estos se separan. Así pues, al inicio de esta presentación mencionamos que existen dos tipos de solventes, polares y apolares, pero ahora entraremos más a detalle sobre el tema. Un solvente polar posee una distribución desigual de cargas eléctricas y presenta una alta constante dieléctrica, mientras que un solvente no polar o apolar posee moléculas con una distribución uniforme de carga. Son eléctricamente neutras y tienen la capacidad de disolver sustancias no hidrosolubles. Con esto en mente podemos continuar la explicación que nuestro soluto y solvente no son de naturaleza química semejante, en otras palabras, polaridades diferentes, pues el agua es un solvente polar prótico y la parafina es un compuesto completamente apolar. Siguiente resultado. El resultado del solvente etanol. En este caso la parafina tampoco llegó a disolverse del todo. ¿Pero por qué? Contrastemos brevemente la naturaleza de nuestro solvente y soluto. El etanol, debido a la presencia de oxígeno, sigue presentando una carga electronegativa. Por tanto, al ser un enlace covalente polarizado, es considerado un solvente polar, por lo cual no le permite llegar a disolverse completamente con la parafina, que es apolar. Siguiente resultado. El resultado del solvente aceite mineral. A pesar de que parece haberse disuelto, lo que en realidad sucedió entre el solvente y soluto fue que la parafina flotó a la parte superior del aceite mineral. ¿Pero por qué? Resulta que el aceite mineral y la parafina tienen fórmulas generales, pero la cantidad de carbono en estas puede variar según diversos factores. Ahora bien, el tipo de aceite mineral que nosotros utilizamos es el tipo parafínico, también conocido como parafina líquida. Algo importante que sucede es que, a pesar de ser de naturaleza química semejante, hay variables que no tomamos en cuenta. Una de estas son los factores de solubilidad. Probablemente el soluto necesitaba más tiempo para lograr disolverse, o necesitaba agitarse, o requería de otro tipo de intervención por la razón que sea. La parafina utilizada no era pura como tal, podía contener impurezas por el ambiente y por el proceso de fabricación. Siguiente resultado.
Lo que en realidad sucedió entre el solvente y soluto fue que la parafina flotó a la parte superior e incluso de alterar su temperatura, la parafina se habría fundido a causa de su bajo punto de fusión, pero no disuelto. Y con esto concluimos la segunda práctica. Continuaremos con la siguiente prueba de laboratorio, la práctica de comprobación de la solubilidad de sustancias polares y apolares. Primero seleccionamos 2 tubos de ensayo rotulando cada uno con el nombre del soluto a utilizar, los cuales son yodo molecular y yoduro de potasio, para posteriormente verter 9 mililitros de agua en cada tubo de ensayo con una pipeta. Hecho esto, procedemos con los solutos, preparamos recipientes aptos para verterlos, posteriormente introducimos una pizca de soluto en su respectivo tubo con una pinza, luego tapamos. Se rotularon 2 trozos de aluminio de tamaño adecuado como recipientes, para luego tomar pequeñas muestras que se introdujeron en los tubos respectivos. Las pinzas fueron limpiadas posterior al uso de cada soluto. A continuación vortexeamos por 10 segundos para después observar el compuesto y anotar los resultados. Este proceso lo repetimos con el soluto restante, ya habiendo sido evaluados por todos los tubos, la práctica se puede dar por finalizada. El yodo molecular es completamente apolar. No hay diferencia de electronegatividades entre los átomos de la molécula y sus interacciones intermoleculares son muy parecidas. Siendo el agua un solvente polar, no lograron disolverse. El yoduro de potasio es completamente polar, por eso mismo, al introducirse al agua, logró la disolución completa.